Planilla de jornada laboral. Los datos que generalmente tienen estas planillas son dato del trabajador, ocupación, día de trabajo, horario de ingreso y egreso, día de descanso, pausa, de qué hora hasta qué hora, y firma de cada empleado y del titular. Conocer estos datos sobre los trabajadores es una cuestión que le permite comprobar a la empresa el cumplimiento de la jornada laboral. Hablamos, por ejemplo, de los tiempos de descanso o de las horas extras. En este sentido, en las empresas que ofrecen un horario fijo de trabajo, estos datos pueden ser de gran utilidad para observar los retrasos a la hora de entrada, quién se retrasa más, cuándo y si esto está compensado de algún modo. Esta planilla se debe hacer conocer colocándolas en lugares visibles en su establecimiento. Las horas en que comienza y termina la tarea de cada equipo serán fijadas de tal modo que no excedan los límites prescriptos en la presente ley, y una vez modificadas regirán en esa forma, no pudiendo modificarse sin nueva comunicación hecha con la anticipación que determine el Poder Ejecutivo. También se debe hacer conocer de la misma manera los descansos acordados durante la jornada de trabajo y por último tener un registro de todas las horas suplementarias de trabajo hechas. Modificaciones de la jornada de trabajo. Las necesidades producidas por el constante avance de la tecnología y su adecuación de las normas de trabajo ha impuesto diversas modificaciones a la jornada de trabajo habitual, con el fin de asegurar una mayor productividad en la actividad laboral, imponiendo con ello una mayor flexibilidad a la aplicación de las disposiciones vigentes. Esa modificación ha sido producto de la necesidad de adecuar la utilización de la mano de obra a las necesidades impuestas por determinadas actividades comerciales y o industriales, que no se presentan de manera continua con la misma intensidad. Se trata de actividades que durante determinados meses, semanas o días presentan incrementos tales que obligan a concentrar mayor número de horas de trabajo y esfuerzo, y en otros meses, semanas o días resulta necesario reducirlo. Esa variabilidad induce a contar con una mayor flexibilización de las normas habituales que rigen de la jornada de trabajo, para atender esas fluctuaciones de la actividad empresarial y por la otra respetar determinadas normas necesarias a la consideración y respeto de la persona del trabajador. La Ley No. 24.013, en su artículo 23, al sustituir el texto del artículo 198 de la LST, incorporó la posibilidad de reducir la jornada máxima legal siempre que lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia y las estipulaciones particulares de los contratos individuales o colectivos de trabajo. El contrato de trabajo a tiempo parcial, que se encuentra en el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, es aquel del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día, o a la semana, o al mes, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa. La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiera efectivizado la misma. Por ejemplo, la jornada habitual de un empleado de comercio son 8 horas diarias. 2/3 partes de 8 horas son 5 horas y 20 minutos aproximadamente. Entonces, una jornada a tiempo parcial de un día será aquella que dure menos de 5 horas y 20 minutos.
En el contrato de trabajo a tiempo parcial, los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificados en caso de pluriempleo. En este último caso, el trabajador decidirá la obra social a la cual pertenecerá. También, las prestaciones de la seguridad social se deben determinar teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. La indemnización que le corresponde al trabajador en caso de despido es similar al contrato por tiempo indeterminado, tomando la remuneración en forma proporcional a la cantidad de horas trabajadas en relación a la jornada completa. Por último, los convenios colectivos podrán establecer la prioridad de los mismos para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeran en la empresa. Bueno, le voy a hablar un poco de la jornada máxima promedio, o también conocida como jornada laboral legal, que es la que establece el límite de horas que una persona puede trabajar a cambio de un salario, según lo reglamentado por las leyes de cada país. Pero claro, eso no quiere decir que sea lo que efectivamente se trabaje. Esta jornada tiene varios asteriscos, por ejemplo, que en cuanto a las estipulaciones particulares de los contratos colectivos de trabajo, se pueden establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedios de acuerdo con la característica de la actividad. Este tipo de distribución permite el trabajo en un número variable de horas diarias, pero en caso de excederse de la jornada máxima promedio establecida por las leyes del país, el trabajador eh, deberá, se le deberá pagar jornadas suplementarias u horas extra que correspondan, teniendo en cuenta para ello las limitaciones impuestas para los casos de jornada nocturna o insalubre, como vemos en la imagen. Por ejemplo, un profesional médico no, no será capaz o no tendrá las mismas horas de trabajo diarias que un basurero, porque un basurero se considera un trabajo insalubre. Bueno, esta jornada máxima promedio tiene varias condiciones que no deben romperse, que son, por ejemplo, que nunca se deberá exceder de más de 12 horas por día de trabajo y no se puede eh, impedir al trabajador tener un descanso menor a 35 horas, ni tampoco disminuir las vacaciones anuales. Es decir, se debe respetar lo dispuesto por la ley de contrato de trabajo. En el caso de la jornada promedio en Argentina, de acuerdo a las leyes, tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo, 48 horas semanales. La ley establece que la jornada no puede superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales, lo que equivale a trabajar 8 horas 6 veces por semana y tener un día de descanso, por ejemplo. Pero, según datos de un estudio de la OIT de 2018, que realizaron promediando todos los trabajadores de un país, la Argentina posee un promedio de 38 horas trabajadas, que es similar a otros países de la región como Chile y Brasil, donde fue 38 y 40 horas respectivamente. Es decir, que en este promedio de horas trabajadas tienen un menor número de horas que la jornada promedio máxima. Bueno, en este mapa que se representan las horas de trabajo semanales establecidas por ley en el mundo, podemos ver que en términos generales es en América Latina, parte de África y en el sur de Asia, donde están las jornadas más largas, de acuerdo a un estudio de la OIT realizado en 2017. En el otro extremo se encuentran países como Francia, Australia y Dinamarca, donde las jornadas legales son menores a las 40 horas semanales. Y por otro lado están los Estados Unidos e Irán, donde no existe un límite reglamentado por la ley.